Bueno, muchas gracias. Bueno, entre la nota espectacular que me sacó la Gaceta esta mañana, que he quedado atónito, pero me expolió la conferencia, no se han dado cuenta. Menos mal que bueno, he decidido cambiar un poquito para que no sea lo mismo de la Gaceta. Pero quiero agradecer y celebrar ante las autoridades aquí presentes, primero que no es habitual que las máximas autoridades como ministros y secretarios de Estado vengan este tipo de cosas, lo cual celebro, es un gesto que transmite un mensaje hacia la comunidad científica y no científica que debería repetirse con más frecuencia. Por otro lado, agradezco también a muchos amigos y hermanos que están acá presentes, hermanos de la vida, que bueno, han venido a acompañar como siempre. Agradezco también a mi madre de 83 años que todavía me da la mano para cruzar la calle cuando vengo del departamento para acá. Mi hermana Virginia, directora del Centro de Microscopía del CONICET, que está acá presente también. Y realmente a todos ustedes por el interés manifestado. Paso directamente al tema porque ya se hizo mucha presentación y se va a hacer largo. Dos anécdotas que cuento fundamentalmente de cómo llego a Monteagudo. Monteagudo, como lo comenté en varias oportunidades, para mí era una calle de Tucumán y la escuela donde cursé el jardín. Nada más que eso. Después era conjunto vacío. Cuando en mi rol de profesor de teoría del Estado acá en la Facultad de Derecho, acá al lado, se nos empieza a exigir que hagamos investigación en el CIUNT. Digo, bueno, yo estoy en teoría del Estado. Teoría del Estado yo agregué al programa de prepo, porque no estaba previsto originariamente, la teoría del Estado argentina, porque estudiamos teoría del Estado de todas partes, pero de acá no. Entonces dije, me parece que no puede ser. Y que si teoría del Estado y teoría de la democracia son asignaturas que son previas al derecho constitucional, obviamente tenemos que estudiar nuestra historia de instituciones políticas. Bueno, a través de eso empecé a tomar contacto con esta cuestión de Monteagudo, y cuando tomo contacto con Monteagudo y empiezo a leer los escritos y el libro extraordinario de Galván Moreno, que creo que lo reeditó el Archivo Histórico de la Municipalidad, no sé bien quién lo hizo, pero la verdad que fue una pegada porque ese libro es muy bueno. Quedé sorprendido por el personaje, por el proceso. Y cuando leí, yo además cursé 3 años de filosofía, además de mis estudios de abogacía. Cuando leí la densidad en tan pequeños escritos del pensamiento de Monteagudo, quedé sorprendido. Y digo, acá hay para investigar años y años. ¿Sí? Entonces, bueno, hice con mi grupo de investigación de profesores de la cátedra un libro que voy a donar acá y voy a dejar en donación. Ya casi no hay ejemplares. Fue financiado con un proyecto del CIUNT, de la UNT. Es, digamos, un grupo de profesores, algunos de ellos muy noveles, muy jovencitos, que hicimos una serie de artículos sobre el pensamiento de Monteagudo, particularmente. Visto siempre, insisto hoy, desde un punto que no es estrictamente histórico, porque nosotros no somos historiadores y no queremos serlo con esa Gaceta, ¿sí? Entonces, lo que hicimos nosotros es dar un puntapié inicial. Como es de Monteagudo, y Monteagudo siempre está en polémica, cuando publiqué este libro en el CIUNT, el decano de la facultad entonces me puso de ejemplo de qué es lo que no había que hacer en la facultad de Derecho. Porque de Derecho tenés que hablar de Derecho positivo, si no, no es investigación. Y tuve que recordarle al señor decano, con todo respeto, que la facultad es de Derecho y Ciencias Sociales. Y está vivo el decano, ¿no? Todavía es decano. De todas maneras, creo que es importante esta figura de Monteagudo, cómo llegó a mi vida. Llegó de esta manera, también con la polémica, pero también llegó de una manera casual. A mí se me ocurrió ir a través de un intercambio de la Universidad Nacional a conocer Chuquisaca, la capital, digamos, donde vivió Monteagudo en su momento y hizo su actividad política hasta 1809, digamos. Y como yo soy medio burgués, me alojé en un hotel, porque buscamos varios hoteles y me gustó un hotel que era alucinante, precioso, y era una casa, obviamente, en el centro histórico de Chuquisaca, que es patrimonio de la humanidad. Es de aquí que resultó ser
ese edificio la antigua audiencia de Charcas, donde el señor Monteagudo estuvo preso. Y donde el señor Monteagudo estuvo preso, que era una mazmorra espantosa, ahora hay unos living divinos. Así que tuve la oportunidad de estar sentado en un living divino donde el señor Monteagudo estuvo preso. Así que son experiencias personales que te van llevando por el camino de a qué personas vos tenés que dedicarle tiempo en tu vida, estén vivas o no. Bueno, vamos a entrar en el tema de la conferencia. Mi idea es abordar Monteagudo desde un aspecto histórico. ¿Por qué? Porque siempre se lo aborda o se hace hincapié en la relevancia de Monteagudo como un actor o un prócer vinculado a los procesos de independencia. Sí, eso está muy bien, pero creo que hay, en Monteagudo en particular, hay una densidad filosófico-teórico-política muy importante que hay que rescatar además de eso. Y hay que dedicarle más tiempo de estudio. Los míos son unos pequeños estudios en comparación con lo que se podría hacer si realmente generaciones de filósofos políticos o teóricos de la democracia, etcétera, se pusieran a trabajar con mucho más ahínco en esta temática de Monteagudo. Monteagudo, en sus textos, lo que va a hacer es algo parecido a lo que hicieron los Hamilton y Jay en El Federalista norteamericano. El Federalista es un conjunto de artículos publicados en los diarios norteamericanos en los que los padres de la Constitución americana van a tratar de explicar en qué consiste la Constitución y por qué está bueno que la voten así como está propuesta. Porque era un mecanismo para que se conformara mediante el voto la Constitución americana. Evidentemente eso, que desde el siglo XVIII está en conocimiento tanto de Monteagudo y efectivamente de Alberti, me consta más en Alberti que en Monteagudo, pero está presente esa idea. De hecho, él hace, muchos de sus escritos se llaman cuestiones didácticas. Evidentemente, al hablar de cuestiones didácticas está diciendo que lo tengo que educar al ciudadano, esta máxima de Alberti que también está presente y que es una continuidad de los comienzos de la historia argentina patria hacia adelante. Y de alguna manera él va explicando en esos breves articulitos que salen en los periódicos, el de Moreno primero, después la hace Mártiro Libre, uno solo, uno propio de él, y donde va elaborando toda una teoría política muy interesante. ¿Por qué? Porque hace una combinación que para entonces era bastante, y para hoy también, digamos, una bastante compleja, porque una base aristotélica muy fuerte, que evidentemente está aprendida del aristotélico atomismo de Chuquisaca, pero sobre eso, un pensamiento que era muy conocido en ese entonces, pero que no estaba en el aula, que era el contrato social de Rousseau. Entonces, hace una especie de síntesis muy latinoamericana, muy propia y por lo tanto muy original, y que hay que trabajar mucho más en las facultades de Derecho y Ciencias Sociales, o en las facultades de Humanidades, o donde fuera. Hay que trabajar más los aspectos filosóficos políticos y los conceptos filosóficos políticos que se desarrollan en este entorno particular del pensamiento de Monteagudo. Monteagudo es lo que podríamos caracterizar desde el punto de vista de la teoría política un normativista, es decir, forma parte de aquellos que entienden la dinámica de la ciencia política o de los fenómenos políticos a través de una explicación de cuál es el deber ser, de una explicación moral. Básicamente toma la estructura platónico-aristotélica del pasado, que le llega desde la antigüedad, y él sostiene que en realidad hay una relación directa entre la moral y la política. De modo tal que si el hombre ciudadano es bueno, el Estado será bueno. De lo contrario, si el hombre no es bueno, el Estado no va a ser bueno. Eso está planteado en el diálogo político de Platón y quedó maravillosamente planteado desde entonces. Y llega a Monteagudo no por Platón, sino por Aristóteles. Junto con eso está todo un trabajo sobre en qué consiste el rol de las virtudes, cómo se llega a la felicidad, cuál es el rol del estadista, etc. Todo eso basado en la misma dinámica de la teoría de la ética nicómaco de Aristóteles, ¿sí? Con las virtudes éticas, las dianoéticas, etc.
Entonces, básicamente, ¿cuál es el planteo de Monteagudo y ya entramos en tema teórico acá? ¿Qué pasa cuando un país, digamos, una población, porque ya vamos a hablar del tema país, él no habla de Argentina, él habla de a los americanos del sur? Un tema, es la época en que nosotros teníamos la esperanza de que América fuera una sola, sobre todo la del sur y la del centro, ¿sí? Todavía estaba ese ideal de Monteagudo, de O'Higgins, de San Martín y de Bolívar. Entonces, básicamente es lo que intenta decir, bueno, cuando salimos de un régimen dictatorial o tiránico, a ellos le llaman tiránico al español, y entramos en un régimen nuevo, donde de repente gozamos de una libertad de la que antes no teníamos, puede fracasar el intento libertario. ¿Por qué? Porque aparecen las pasiones, y al hablar de pasiones, esas pasiones vienen del pasado, él identifica el régimen español con la corrupción, básicamente, vienen del pasado y vienen también de las pasiones, las bajas pasiones que tenemos en la vida diaria, es decir, el interés de imponernos nuestros intereses personales por encima de los públicos y demás. Entonces, ¿cuál es la labor fundamental de un patriota, de un estadista, diríamos hoy, en este contexto? Bueno, básicamente la organización. Si no organizamos un país que está en proceso de libertad, es muy posible que volvamos a ser esclavos. ¿Por qué? Porque la dinámica interna tiende a la guerra civil, y la guerra civil lleva al desorden, y el desorden lleva a la vuelta al conservadurismo, ¿sí? Entonces, lo que plantea Monteagudo es muy interesante, que eso todavía en América, cuando él está escribiendo, por supuesto, no ha pasado, después pasó. Miren qué visionario. Lo que impide la guerra civil o la marcha atrás con respecto a las decisiones de independencia es la amenaza exterior, del enemigo exterior, que nos permite unirnos contra eso, ¿sí? Entonces, ese es todo el argumento y el dinamismo que va a utilizar con O'Higgins, con San Martín, y después con Bolívar, para un poco de alguna manera poder hacer su teoría del Estado, su teoría dogmática. Para eso entonces hay que organizarse, pero para organizarse, ¿en base a qué? ¿Cómo nos organizamos? Bueno, hay que hacer un contrato social, otra vez Rousseau. Ese contrato social, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué tiene que tener? ¿Qué conceptos tiene que tener? Y ahí aparecen los conceptos que hoy también están de nuevo en discusión, de libertad, ciudadanía e igualdad. Que yo quiero destacar esto particularmente. Los liberales nunca se plantean la libertad sin la igualdad de la mano. Y les voy a agregar, esto no está en Monteagudo en otra parte, pero me especulo y me hago responsable de lo que digo. El lema de la Revolución Francesa es libertad, igualdad, fraternidad, léase solidaridad, léase calidad, léase como quieran leerlo, pero si no hay valores sociales que se relacionen con las otras dos categorías, no tiene sentido. Es una tríada de conceptos. Si los tres no se aplican, no se puede aplicar uno solo. ¿Sí? ¿Está claro esto? Es mi postura, pero creo que da para el debate. Bien, entonces, Monteagudo dice, bueno, nos tenemos que organizar en base a un contrato social. ¿Qué propongo yo? Yo propongo una serie de derechos vinculados siempre al liberalismo primigenio, originario de Rousseau, y aparte de eso, un proyecto temporario de organización del Estado. Es decir, ya aparecen en Monteagudo las dos partes de una constitución liberal. La parte dogmática de los derechos y demás, y la segunda parte que viene a ser la parte orgánica, aunque muy esbozada, porque estamos todavía en etapa muy inicial, ¿sí? Y en esa parte orgánica él va a apoyar, al director supremo, al primer director supremo, que también, con el que él estaba, y que después que cae el director supremo se ve obligado a irse del país, ¿no es cierto? Básicamente porque perdió su fracción política. Entonces, esa es la función. ¿Y cuáles son los derechos de la parte dogmática? Los derechos son la libertad, a la que él define como, un derecho fundamental e inalienable del hombre, pero que además, como todos los abogados hemos estudiado en las facultades, es un concepto bifronte. Es decir, todo derecho implica una obligación. Si yo soy libre,
al mismo tiempo tengo la obligación de respetar la libertad del otro. Ese es el límite de mi libertad. Y además, otra cosa que es muy importante para Monteagudo. Mi libertad, la libertad, el concepto de libertad, no se limita al ser libre yo. Tengo que además asegurarme de que los demás también puedan ser libres. Y yo tengo que defender la libertad de los demás. Porque si no, no soy libre, soy esclavo de mí mismo también. Entonces, este es un tema importante porque el patriota va a defender la libertad asegurándose de que también puede ser ejercida por sus contemporáneos o sus compatriotas. La libertad no es un concepto individual, es un concepto colectivo, porque implica la reciprocidad en el otro. Y el límite está en el axioma kantiano, en el sentido de que no hagas lo que no quieras que te lo hagan a ti. Es decir, digamos, ese es el axioma moral que está subyacente, no está subyacente porque lo dice expresamente en los textos, pero que estructura su visión de lo que es la estructura de derechos, que después va a estar establecido en la Constitución en la parte dogmática. A su vez, agrega otras nociones de derecho que después van a estar en el artículo 18 de la Constitución, básicamente el debido proceso. Y él va a ser un defensor de eso. De hecho, ¿qué es lo que hace Monteagudo? Cuando participa de distintos procesos judiciales en los que hay que condenar opositores, generalmente españoles, siempre se hace un juicio. Es decir, hay un procedimiento, un proceso por el cual se escucha a la otra parte, después independientemente de que haya una sanción o una condena. Entonces, el derecho al debido proceso, que está en el 18 de la Constitución, también está sugerido por Monteagudo desde el inicio. Y acá ya tenemos elementos más importantes. Siguiendo la teoría aristotélica, Monteagudo considera que el rol fundamental para que haya, si hemos dicho recién que para que haya un Estado bueno tiene que haber un ciudadano bueno, ¿cómo hago yo para generar un ciudadano bueno? A través, y acá lo digo delante de la ministra, de la educación. Sin educación del ciudadano no hay ciudadano bueno y no hay Estado bueno. Entonces, ¿cómo educa un ciudadano? Bueno, en un Estado ya organizado, que no era el caso, lo hará el Estado a través de la instrucción pública, que lo hicieron después tucumanos también. Hoy se mencionaron a varios tucumanos, pero recuerden también, aunque no tienen tan buena fama, que los Avellaneda y Roca son funcionarios, son pros, yo digo pros, no está tan generalizado pero el concepto. Pero son hombres importantes de la política argentina. El sistema conservador de la Argentina, que rigió hasta 1912, 17, las elecciones, 16, es el sistema ideado por el Julio Argentino Roca. Y lo tenemos que asumir, nos guste o no. Y Avellaneda tuvo un rol muy importante en la educación y también en la anexión de la Patagonia, porque Roca hace la campaña, pero el que lo autoriza es el presidente de Avellaneda. Separado para otra conferencia, pero no hay que olvidarse porque los tucumanos son más importantes en la historia de este país. Y hay que recordar, y te agradezco por usar la palabra tucumanidad de vuelta porque hay que usarla con más frecuencia. Bien, entonces, dice Monteagudo, el problema también es un problema de moral. Educar al ciudadano significa crearle hábitos, costumbres que lleven al ejercicio ideal de su función. Entonces, hay que enseñarle a virtudes. ¿Y qué son las virtudes? Las virtudes son hábitos. Y los hábitos se aprenden, siguiendo la clasificación aristotélica, entre virtudes éticas y dianoéticas, se aprenden con la enseñanza, en la casa, en el Estado, etc. Para ser ciudadano, además de ser libre, que eso lo podemos ser todos si estamos viviendo en un estado de libertad natural, hay que aplicar la razón a la acción. Entonces, el concepto de ciudadanía es el concepto rousseauiano de que nosotros tenemos que formar, para tener un Estado político moderno, un ciudadano, no un libre, solo. Porque si no tenemos una sociedad disuelta en individualidades. Y la igualdad, que tiene mala fama digamos, ya en la época de Monteagudo tenía mala fama, él dice, no podemos basarnos en los defectos que genera la igualdad
para negar la igualdad. La igualdad no se puede negar y el valor de la igualdad no se puede negar, pero él hace concretamente la alusión a la igualdad jurídica de todos los seres humanos ante la ley, ¿sí? Básicamente se queda en eso, no hace mayores profundizaciones, pero sí hace, cuando toma las críticas de la igualdad, son las mismas críticas que hoy se les hacen a los modelos neokeynesianos económicos, ¿no? El tema de que los planes, no se hablaba de planes en esa época, pero sí se hablaba de excesos en la consideración de ayudar a los demás en la configuración de esos derechos, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque estaba muy de moda en esa época el pensamiento de Burke. Burke era un conservador inglés que decía que en realidad la igualdad era antinatural, porque en la realidad los seres humanos no somos iguales, decía Burke. Entonces, lo que hay que hacer, pretender la igualdad, como pretende la Revolución Francesa, es forzar las cosas. Y eso no está bien, decía Burke, ¿sí? Entonces, Monteagudo se dirige contra esa forma de pensar, no contra, digamos, el estado de bienestar posterior. Bien, entonces, si hemos dicho que tenemos que crear un Estado, que tenemos que crear un ciudadano virtuoso, que se aleje de, digamos, de las conductas que no lleven a un buen ciudadano patriota que construya un Estado independiente, entonces, bueno, nos tenemos que preocupar por la educación. ¿Y por dónde empieza la educación? Y ahí escribe el famoso artículo que también da para que todas las personas del mundo, y especialmente las mujeres, se pongan a trabajar sobre ese artículo, que es cortito pero que está lleno de connotaciones filosófico-políticas, a las americanas del sur. Ese artículo, se lo resumo porque no tengo tiempo para tratarlo, puede estar en una conferencia entera con el artículo. Ese artículo lo que dice básicamente es que la mujer es la que hace el proceso de selección natural de quién, con respecto al varón, o sea, la mujer forma al varón. Listo. Entonces, primero como madre, porque es la que en la casa, digamos, va a ir construyendo los valores del niño, y los hábitos del niño. Insisto, esto de los hábitos, ¿sí? Y posteriormente, cuando llega la adolescencia y la juventud, el ensoñamiento amoroso del hombre por la mujer hace que la mujer guíe en la concesión o no del favor afectivo a una u otra conducta del hombre. Entonces, lo que él sostiene en ese artículo es que la mujer argentina, lo que tiene que hacer, la americana del sur, la mujer de Sudamérica, es favorecer y relacionarse con patriotas y no con los que no tengan los valores patrióticos. Y de ese modo, con el tiempo, porque eso es otra, digamos, cuestión que plantea Monteagudo, la independencia, la libertad es un proceso, no es algo que es de hoy para mañana, ¿sí? Lleva tiempo. Y por eso lleva educación. Este artículo hizo un escándalo en Buenos Aires porque se consideró un atentado, digamos, contra la moral de las mujeres y demás, básicamente, porque además tenía connotaciones sexuales que en esa época no se decían, pero que evidentemente estaban presentes, ¿sí? Entonces fue bastante polémico el artículo. Artículo que también hay que tomar a la posterioridad para trabajar, ya que trabajamos con el revisionismo histórico hoy en día, hay que empezar a pensar en nuestros próceres y el amor también, porque si no son unas figuras de mármol y de bronce que no se condicen con la realidad. El señor Alberdi componía música porque en las veladas, digamos, musicales conocía chicas. El señor Monteagudo, cuando fue asesinado, se dirigía a encontrarse con una señorita, engañado, pero encontrarse con una señorita. Creo que era señora o no señorita, pero no voy a entrar en ese detalle. Eso ya le corresponde a los historiadores. De todas maneras, ya saben ustedes lo de Güemes, no lo voy a mencionar al respecto, pero digamos, es todo un tema que hay para estudiar y trabajar también la forma de pensamiento de las épocas y que son aspectos que además pueden, por la simpatía del tema que generan hoy en día, en esa época eran escandalosos, hoy en día son simpáticos, pueden atraer a gente joven a este tipo de cosas. Y hay que buscar el gancho como estrategia metodológica para atraerlos a cosas más serias, a los chicos jóvenes quizás a través de ganchos un poco banales, por decirlo de alguna manera. Bueno, retomando entonces, en Monteagudo tenemos libertad, ciudadanía, igualdad, tenemos el reconocimiento del debido proceso, tenemos esta concepción
de que el Estado es bueno en tanto sea bueno el ciudadano, que es la lógica antigua de la relación entre la política y el gobierno, o la política y la ética y el derecho. Y finalmente, para no cansarlos mucho, quiero recordarles que Monteagudo, ¿por qué, digamos, tiene tanta preponderancia en su momento? ¿Por qué de repente está en la revolución de 1809 en Chuquisaca, después está con Castelli, proclamando los derechos de los indígenas en el Alto Perú con la primera expedición? ¿Por qué después está en Buenos Aires con Mártir Libre, peleándose con todos, peleándose en la realidad ya no lo podía ver, porque entre los dos se competían mucho? Y además los dos tenían un toque, otro tema a tratar, el mestizaje, los dos eran morenos. Moreno de grado de negro, ¿no? De raza negra. Y era un tema en el pasado, ¿eso? No sé si el pasado, también. Entonces, después de eso, él tiene una serie de eventos puntuales en San Luis, en Mendoza con las manos Carrero para encontrarse con O'Higgins, después se hace asesor de O'Higgins se hace asesor de San Martín, se convierte en ministro y hace una labor extraordinaria similar a la que Rivadavia hizo en la Argentina, pero en Perú lo consideran un héroe nacional. Nosotros somos para nosotros no existe. Y es un tucumano el héroe nacional de Perú. ¿Sí? Y después cuando, digamos, pasa y se convierte en asesor de Bolívar, y es el último escrito de Monteagudo, está también trabajado en este libro acá, por mí, es una especie de proposición filosófico-política de lo que sería una federación de la América del Sur, que recién se volvió a concretar en la letra, más no en la práctica, con la creación en la época con Kirchner y Duvalde de la UNASUR. Es la única vez que se puede volver a hacer algo así, creo que ya no existe, ¿no? Bueno, de todas maneras, estamos complementando entonces el elemento de la integración regional dentro de los aspectos políticos y constitucionales que tienen que consagrarse dentro de un Estado. Con todos estos elementos que les he dado, faltaría agregar solamente que la forma de gobierno que él propone es un poder ejecutivo fuerte, la figura presidencial fuerte, en este caso por defender el directorio, pero que después va a quedar en la historia constitucional del presidencialismo y que se va a plasmar en el presidencialismo argentino, sobre todo cuando Alberti toma la Constitución norteamericana y la toma de ejemplo para que nosotros la implementemos. Y curiosamente los mismos argumentos que se desarrollan en el federalista en Estados Unidos, justificando un poder ejecutivo unipersonal y fuerte, son los mismos que después desarrolla Monteagudo acá también, ¿sí? Y volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué a Monteagudo, por qué pasaba digamos, de élite en élite, por decirlo de manera, de gobernante en gobernante? Por dos razones. Primero, porque en esa época no había personas formadas como hay hoy. Había dos o tres y punto. San Martín, O'Higgins, los grandes héroes de ese momento eran militares. Eran grandes estrategas militares, salvo Belgrano. Pero realmente eran personas que necesitaban un secretario o una persona que les diera un apoyo técnico-filosófico. De otra manera no podían desarrollar la labor completa. Entonces, esa es una. Y la otra es que integraban la masonería. Sin la masonería no se explica la conformación y la movilidad de las élites políticas en los primeros gobiernos patrios. Entonces, esto es un aspecto poco estudiado y que hay que estudiar más. Y hay que reconocer más la importancia de ese fenómeno de la masonería en América Latina, que no estaba sometido solamente a América Latina, y está en la entrevista de la Gaceta hoy, pero era otra cosa y lo puso el periodista igual, que lo quiero mucho, lo agradezco, pero era por otro tema. La entrevista de Guayaquil, ustedes saben que hay distintas interpretaciones. Hay algunos que la interpretan generalmente se interpretaba como una claudicación de San Martín frente a Bolívar. Bueno, Terraño propone otra teoría, que no sé si es de él o viene de otras fuentes. Supuestamente en el libro que yo he leído está fundamentado, argumentado. Lo que resuelve San Martín y Bolívar en Guayaquil es, visto y considerando que Buenos Aires ya no apoyaba económicamente a San Martín y que la situación política en el Perú era compleja porque había una cuasi guerra civil,
lo que se decide es que San Martín emprenda una campaña diplomática guiado por la masonería hacia Inglaterra fundamentalmente, y con la colaboración del jefe de la masonería inglesa, el Lord of Fife, Lord de amplia prosapia inglesa, consigue que Canning, primer ministro inglés, ministro de Relaciones Exteriores inglés, declare el reconocimiento de la independencia argentina. Y de esa manera, de América, perdón, y de esa manera enterrar para siempre las esperanzas de la Santa Alianza y de España de recuperar el territorio americano. O sea, es una labor complementaria. Y le deja a Bolívar, que tenía tropas y tenía dinero, para completar la anexión militar del resto de América Latina. O sea que en realidad no había un enfrentamiento, porque realmente se lo pone como que Bolívar era un pretencioso y que lo quería humillar a San Martín, qué sé yo. Pero esta es una visión que no sé si será real o no, eso lo decían los historiadores, pero que creo que cierra más y es más interesante y es más adecuada teniendo en cuenta el concepto fraternal de la masonería que regía en esos entonces, ¿no? Pero qué masones aquellos, ¿no es cierto? Bueno, de alguna manera creo que estos elementos hay que trabajarlos, porque el pensamiento de Monteagudo es un pensamiento muy rico y está visto solamente desde la historia, y creo que eso es injusto, porque se puede ver desde muchos aspectos. Yo lo he tomado desde el filosófico político, que es lo mío, lo que más me gusta, pero insisto, hay para que las feministas se regodeen, hay para que se regodeen los teóricos del derecho constitucional meticulosos y quieren entrar a ver todos los detalles que él plantea, las personas que quieran ver la ética aristotélica aplicada en combinación con Rousseau, que es una cosa extrañísima, pero que existe, está ahí, para que el que quiera leerla, que la lea, está, y está muy bien combinada. Y también, bueno, hay cosas de modernidad que creo que todavía es una fuente y un prócer del que no hemos sacado el debido provecho y que no lo hemos hecho conocer en las escuelas como es debido conocer. Por otra parte, es un señor obsesionado precisamente por ser pobre desde su niñez con el ascenso social. Y es ¿por qué ha sido obliterado del libro de próceres de la Argentina en general? ¿Por qué solo una calle? ¿Por qué solo una escuela? Básicamente, y acá como he citado en el diario, cuando Nicolás Janway escribe La invención de la Argentina, un texto que recomiendo leer a todos, porque los mejores analistas de los argentinos son americanos. Es decir, piensen en el libro de Perón, o el libro sobre los gobiernos militares de Potash, ¿sí? El libro de Perón de, ¿cómo se llama? No me sale el nombre del escritor norteamericano que trabaja sobre Perón en 2 tomos de los años 80 y 90. El libro de Janway, que es muy recomendable y además es muy fácil de leer y hermoso porque mezcla literatura, historia y filosofía, es muy interesante, y llega solamente hasta principios del siglo XX, finales del XIX. Él plantea que todo país, cuando se crea de la nada como el nuestro, un país que además es un país ficticio, porque en realidad nuestro país está dividido en regiones que tienen intereses contrapuestos, y los seguimos teniendo. Baste escuchar los discursos de ceremonias del inicio de la Sámara para darnos cuenta que siempre hay discusiones con la capital por algún tema económico, ¿sí? Y eso continúa desde el siglo XIX, desde nuestra existencia. Y viene del pasado, de la lucha o la diferenciación entre los Austria y los Borbones en la administración de la América Española. Entonces, básicamente, creo que en este caso lo que planteo es que hay que trabajar esos aspectos y desarrollarlos. ¿Por qué? Porque un pensador tan importante tiene que llegar a los chicos en la escuela. Y es un pensador que fue obliterado, como digo, de las ficciones orientadoras de la nacionalidad, básicamente construidas por Mitre al final del siglo pasado, del anterior, del siglo XIX. Yo soy del 20, perdón. Para el siglo pasado del 19, no me doy cuenta que estoy en el 20. Nicolás Janway dice, bueno, los próceres incómodos, como Monteagudo, que polarizaban, no eran bien vistos por Mitre para buscar la unidad nacional.
que en esa época salíamos de guerra civil, estábamos metidos en la guerra del Paraguay, bueno, toda una serie de cosas. Entonces se buscaba un prócer de mármol de bronce, perfecto, inmaculado, al que pudiéramos admirar como figura ejemplarizante, a seguir, paradigmática, y de esa manera se busca esas figuras como San Martín, el padre de la patria, o Belgrano, digamos, la persona despojada que entrega su reloj al médico y que muere pobre en la cama y qué sé yo. Esa cosa como muy operística. Y personajes como Monteagudo, que en contradictorios, de repente en Perú prohibía las riñas de gallo y a la noche iba a apostar. O los cuentos con la señora casada, que ya he comentado. Bueno, además también hay, eso ya hablé con los historiadores que me seguirán a mí en preguntarles a ellos, de qué se cuenta de su gestión en Perú, que algunos sostienen que estaba bastante de ser transparente. De todas maneras, creo que es esa la razón por la que Monteagudo hoy es poco más que una calle y una escuela. Porque la generación del 80, del 37-80, no lo consideró un prócer digno de ser desarrollado en el libro de escolares de la historia argentina oficial. Y por eso este señor es torreterado, pero no por sus méritos, porque sí, por sus méritos es uno de los más brillantes ideólogos y teóricos y escritores políticos de lo que sería la Argentina de entonces. Y con proyecciones a toda América del Sur, y particularmente Chile y Perú. Y además su conocimiento era tan profundo que los opúsculos que él compone, las pequeñas notas que salen en el diario, tienen la estructura de la retórica aristotélica. O sea, evidentemente también estudia retórica, porque tienen una introducción donde se hace un planteo, tiene un desarrollo y tiene una conclusión novarenca. Esa es la forma en que se estudia retórica. Se estudió retórica en Atenas, para ir a discutir a la hora. Si ustedes leen el Contra Palamides, que es un diálogo que utilizaban los sofistas para enseñar a debatir en la asamblea, tiene la misma estructura, solo que es más corto. Así que de alguna manera creo que hay mucho hilo. Lamento si a veces me disperso un poco porque es tan rico que me entusiasma, pero les pido disculpas en ese sentido. Pero creo que es un pensador que da muchísimo de sí, que tiene distintas facetas para ser analizadas, que es muy interesante para no sesgar su pensamiento y de alguna manera creo que la labor yo ya hice lo mío, no creo que pueda hacer mucho más, ahora estoy trabajando en algunos aspectos, pero mucho más que eso no puedo hacer, ya le corresponde a otras generaciones y a otros profesionales de las ciencias sociales ocuparse de estas cuestiones. Mi labor hoy es simplemente poner el acento en esta diversidad de perspectivas, en esta variedad de análisis de enfoques y ojalá que algún día tengamos un manual, que en eso sí estoy trabajando, de pensamiento político tucumano, que ese es mi objetivo a mediano plazo, escribir un libro sobre la historia de las ideas políticas aportadas por los tucumanos a la humanidad. Muchas gracias.